Buenas tardes a todos los participantes de CADE. Para mí es realmente un placer estar acá para compartir un diálogo que espero que sea conspirativo para que la hispanidad y el Perú pueda ser primer mundo en poco tiempo y retomemos el peso geopolítico que como hispanidad debemos tener en el mundo. En primer lugar, quería, Cayetana, darte la más grata bienvenida acá a Lima. Espero que los peruanos te estén tratando bien. Hace poco estuvo Isabel Ayuso acá en Lima y creo que el cariño que se le dio, espero que a ti también lo sientas así, y la admiración que todos te tenemos acá en Perú, te conviertas en una limeña de España, como ella se autodenominó, ¿no? Tú ves que ahora hay 100.000 peruanos en Madrid y ellos también se autodenominan madrileños del Perú, ¿no? Y en ese sentido, mi primera pregunta, Cayetana, es: ¿tú crees que así como España logró en la transición, ese milagro de la transición, que volvió a colocar a España en el primer mundo con una infraestructura que soporta 90 millones de turistas, ¿tú crees que Hispanoamérica puede dejar de ser la cenicienta de Occidente si es que podemos seguir no solamente el camino anglosajón, sino también imitando lo que ha hecho España, que es realmente notable, ¿no? ¿Tú crees que puede dejar de ser la cenicienta si hacemos bien la tarea? Bueno, muy buenas tardes a todos, y yo quiero empezar dando de corazón las gracias a María Isabel León y a Gonzalo Galdós y a todos ustedes por esta amabilísima acogida. Estoy profundamente feliz de estar en el Perú, de estar aquí en Lima. Tengo viejos vínculos familiares con el Perú y, sin embargo, además de una brevísima visita hace muchos años, esta es la primera vez que tengo la ocasión de compartir un escenario así, ¿no? Y no puedo dejar de hacer una primera mención inicial a una persona que para mí fue un referente en tantos sentidos, un referente intelectual, un referente moral, que es Mario Vargas Llosa. Un gigante de las letras y un gigante también de la libertad. Y algo más que quiero recordar en estos momentos de gran polarización y de tensión y de desprestigio de la política: él fue un hombre eminentemente cordial, ¿no? Tenía esa profunda cordialidad liberal, esa capacidad de entendimiento, de acogida, esa generosidad, esa hospitalidad que le hacía tan especial y un referente para tantos de nosotros. Y estando aquí en Lima, en su país, en el Perú, aunque era un gran español también, fue un grandísimo español, no puedo dejar de rendirle tributo, homenaje y enviar a su familia también un gran abrazo, ¿no? Respecto a tu pregunta, ¿no? Si yo iba casi a empezar con mi mensaje central, ¿no? Que era un emplazamiento a los empresarios, ¿no? Y si me lo permites, lo voy a hacer, ¿no? Me ha interesado muchísimo las dos primeras intervenciones y también, por supuesto, la del presidente, ¿no? En este momento tan importante en el que está el Perú, que se parece, cada país tiene nuestras idiosincrasias, pero sufrimos procesos similares de degradación de la política, ¿no? Y yo vengo con un mensaje de fuerza, de esperanza, de optimismo, pero también de exigencia y de emplazamiento, ¿no? Al empresariado, de sentir orgullo empresarial. Los empresarios tienen que estar orgullosos de lo que hacen, que es crear empleo, que es producir, que es generar riqueza, pero también un emplazamiento a la militancia democrática, ¿no? A no desentenderse de la política. No hay salud económica sin salud política, sin salud democrática. Y yo vengo en el fondo a pedirles que inviertan en democracia, que inviertan en política. No hay inversión más rentable, y que si los países, cuando empiezan a tambalearse los países o incluso a hundirse, no es tanto por un exceso de política, sino porque los mejores abandonan la política y se desentienden de la política. Y por eso ese mensaje es para mí el más importante, ¿no? No hay neutralidad, la neutralidad no es prudencia, es complicidad por omisión. Y por tanto les animo a eso, a implicarse en política, a ocuparse de la política,
y a invertir en democracia. Y me preguntaba si el mundo hispano puede dejar de ser la Cenicienta. Bueno, en estos momentos todos somos la Cenicienta de Occidente. Occidente es una Cenicienta en estos momentos. Una Cenicienta en el momento más difícil, ¿no? Estamos en una gran crisis del orden liberal, en una crisis del orden occidental, entendido como un conjunto de valores. Una crisis que viene motivada en parte por enemigos externos, por las autocracias, los regímenes autoritarios que buscan la destrucción de Occidente, China, Rusia, etcétera, pero sobre todo por una pérdida de confianza en nosotros mismos, una pérdida de confianza interior dentro de Occidente. Opera lo que yo llamo los burros de Troya, ¿no? Que destruyen el propio orden occidental desde el interior. Y yo no veo alternativa al orden liberal, ninguna alternativa que sea capaz de garantizar la prosperidad y la convivencia pacífica de los pueblos, y por tanto mi planteamiento es la refundación del orden liberal. Y sobre esto estoy meditando profundamente para intentar escribir, si encuentro el momento, un pequeño ensayo, pero ir identificando cuáles son los pasos necesarios para esa imprescindible refundación del orden liberal. Cayetana, me acuerdo, tuve el gusto de conocerte en Madrid, precisamente en el foro de la Fundación Internacional de Libertad con Mario Vargas Llosa, y se estaba haciendo el homenaje a otro titán de la hispanidad que era Carlos Alberto Montaner. Sí. Él hizo esta clasificación entre la izquierda carnívora, que tomaba el poder por el fusil, pero también hablaba de la izquierda vegetariana, que no te mataba con un fusil, pero te estrangulaba regulatoriamente, con regulación Frankenstein, y con una confiscación tributaria, con otro pensador neomarxista que era Piketty. ¿Cómo piensas que se puede hacer frente al monopolio casi soviético que existe de la narrativa progresista woke en Occidente, en el mundo académico, que ha generado un apagón de la meritocracia, porque ahora por las políticas identitarias ya no vale el mérito, el esfuerzo, sino el color de la piel, las preferencias que puedas tener y otros aspectos identitarios, preservando y eternizando las dinámicas opresor-oprimido, que pasó de ser proletariado capitalista, hombre contra mujer, hétero contra no hétero, y indígena contra el mundo occidental. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se puede superar el apagón de la meritocracia en Occidente y el victimismo, que para mí es lo peor? Sí, el victimismo es el peor de los impulsos, ¿no? Es lo que finalmente somete a los pueblos. Si a ti te convencen de que eres víctima, al final siempre estás esperando un redentor, un salvador, un mesías que resuelva tus problemas, ¿no? Y al final lo que hay que entender es que nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Esto es algo que yo le digo mucho a los jóvenes, a los que se les convence con ese discurso victimista o de que el Estado les va a resolver todos tus problemas, o que un político de izquierdas o de derechas va a ser quien le va a asegurar un destino más o menos de protección y seguridad. Y yo les digo, no, lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes es que la verdad más profunda y conmovedora de todas es que su destino está en sus manos, ¿no? Que ellos serán lo que ellos decidan ser, que el papel del Estado es garantizar, por supuesto, la igualdad de oportunidades, y en países que tienen, tasas de índices de pobreza muy altos, es esencial el papel del Estado en garantizar esa igualdad de oportunidades, pero que su destino no va a estar en manos de un caudillo ni un salvador, sino que va a estar en las suyas propias. Y en estos últimos tiempos es verdad que hay distintas... El populismo es eso, ¿no? El impúdico culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos. Es tratar a los ciudadanos como menores de edad, y especialmente a los jóvenes como si fueran bebés que están sobreprotegidos en un líquido amniótico y que no van a poder encarar los problemas reales de la vida, ¿no? Yo siempre digo que en la vida hay que ser como un salmón, río arriba, frente a la adversidad. Yo tengo 2 hijas adolescentes y siempre les digo, ¿no? La vida al baño María no existe, mucho menos la política. Es decir,
tú, si te caes, pues inmediatamente te levantas, sacudes el polvo y sigues tu camino y sigues luchando, y tienes que aprender a ser, en este caso, mujeres fuertes, libres, y lo mismo vale para los hombres. ¿Qué ha pasado con las políticas identitarias? Pues estamos asistiendo a un péndulo identitario muy fuerte, ¿no? La izquierda, a partir de los finales de los años 60, luego los años 89, después de la caída del muro de Berlín, pues la izquierda se queda sin la bandera de la igualdad, se queda sin la bandera de la clase obrera, porque se ve que detrás del muro de Berlín lo que trajo el comunismo fue miseria, muerte, degradación, y entonces levanta banderas identitarias y sustituye la bandera de la igualdad por la bandera de la identidad, y empieza a socavar la democracia, a dividirla en grupos colectivos a los que imputa atributos de un tipo o de otro, víctimas unos y victimarios otros, y los divide hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, trabajadores, empresarios, blancos, negros, incluso hispanos contra españoles, ¿no? Y esa estrategia del divide y vencerás ha ido facilitando la tarea para socavar la nación, que es la base democrática, ¿no? Lo que pasa es que la reacción a ese movimiento identitario, lo que han llamado guerra cultural, en algunos sitios se está pasando a un extremo contrario. Hay un movimiento pendular muy fuerte y se crean movimientos nacionalistas potentes para contrarrestar los movimientos separatistas identitarios, ¿no? Y lo que tenemos que intentar conseguir, quienes defendemos los valores de la Ilustración y la convivencia y la igualdad, la verdadera y profunda igualdad, es que el punto del péndulo quede donde de verdad es posible la democracia, la convivencia y la prosperidad, que es el concepto moral y el concepto profundamente liberal y humano de ciudadanía. Y esa es una idea maravillosa, ¿no? Que es que a los seres humanos se nos juzgue no por un atributo identitario, no por haber nacido hombre, mujer, negro, blanco, sino simplemente por nuestros actos, por nuestras conductas, por nuestros hechos. Cayetana, hay un gran filósofo español contemporáneo, Javier Gomá, que es una especie de Ortega y Gasset del siglo XXI. Y él habla que Occidente tiene dos valores, que es la libertad y la igualdad ante la ley. Y son dos padres muy guapos que han dado a luz a un hijo no tan guapo, o no una hija tan linda, que es la vulgaridad dominante, ¿no? Y eso es algo que habla mucho Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo. Y eso se da porque los países son de minorías selectas. ¿Cómo harías tú para que los países pasen de ser minorías selectas a mayorías selectas y con eso evitar esta vulgaridad dominante que genera la suma de la libertad más la igualdad ante la ley en el corto plazo, debido a la falta de educación, ¿no? A ver, voy a impugnar lo que dice Javier Gomá. Yo no creo que la libertad y la igualdad hayan dado como resultado una vulgaridad dominante, ¿no? Es decir, creo que no hay nada más importante que esos dos grandes valores. Cuando Mario Vargas Llosa y otros periodistas, intelectuales, escritores, y yo era la única jovencita política en la época, montamos una plataforma en España para hacer frente al desafío nacionalista, separatista en Cataluña, precisamente lo llamamos libres e iguales, ¿no? Esa es, ¿no? El free and equal, eso son los dos grandes pilares de la civilización realmente, ¿no? La libertad de los seres humanos y la igualdad ante la ley. Gracias. Pero yo creo que la vulgaridad dominante, que es cierta, es indudable, ¿no? Tiene que ver probablemente con otros factores, ¿no? Yo sé que la política se ha convertido en un oficio, ya no diré de alto riesgo, sino de una saciedad dolorosa, ¿no? Es decir, yo asisto todas las semanas al Congreso de los Diputados y es una mezcla de circo de 3 pistas, patio de colegio y reality show, ¿no? Ahí se suben a la tribuna personas, con pocos escrúpulos y casi ninguna educación, que se dedican se insultan unos a otros con atajos sentimentales y golpes bajos ad hominem, que han renunciado a la razón y que desprecian el valor de la palabra, ¿no? Y esto está pasando en todos sitios, es decir, la tónica es la mediocridad cuando no
el esperpento. Y sin embargo, como le decía yo a mi gran maestro John Eliot, uno de los grandes hispanistas del siglo XX y parte del XXI, cuando yo lo cuento, lo he contado 1000 veces, pero cuento una más, cuando lo llamé un día a John, yo era historiadora, me dedicaba a los archivos novohispanos, al mundo hispanoamericano del siglo XVII, y cuando lo llamé le dije, John, he decidido dejar la penumbra delicada de los archivos oxonienses y mexicanos y sevillanos para trabajar en la redacción de un periódico. Y me miró así y sacudió tristemente la cabeza, le pareció, digamos, una degradación. Pero 2 años después lo llamé y le dije, querido John, he decidido ahora dejar el periodismo para entrar en un partido político. Y entonces me miró, casi se desmaya, y me dijo, vas cuesta abajo y sin frenos, no tienes solución posible, estás perdida para la causa de la inteligencia. Y yo entendía que John, claro, le parecía lo peor la política, pero sin embargo, como digo siempre, no hay nada más importante que la política, nada. Las decisiones que toman los políticos afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, ¿no? Desde lo más pequeño, como digo siempre, el trazado de una carretera, hasta lo más drástico, que es tomar decisiones sobre la vida y la muerte, gestionar una pandemia, por ejemplo, decidir si un país participa o no en una guerra, decisión que ahora nos emplaza a los europeos de manera muy, muy directa, ¿no? Y esas decisiones las toman políticos, y por eso es tan importante que a la política se dedique lo mejor de la sociedad, los más inteligentes, los más honrados, los más competentes, lo mejor de la sociedad. Y esa tarea de dignificación de la política y de acabar con la vulgaridad de la política y de defender la palabra, rehabilitar la verdad en la vida pública, la buena voluntad en la vida pública, creo que nos corresponde no solamente a los que estamos en la política, sino también a quienes formáis parte como ciudadanos de una comunidad política y por tanto moral. Cayetana, la política en Hispanoamérica y generalmente el énfasis ha ido pendularmente de creación de la riqueza a distribución de la riqueza. Y creo que la creación de riqueza es obvio, ¿no? El sentido común es sumamente importante. Y decía Churchill, es una idea socialista o comunista decir que hacer utilidades es un vicio. El vicio es hacer pérdidas. Y Margaret Thatcher, que creo que tú admiras muchísimo, decía, nadie se hubiera acordado del buen samaritano si solamente hubiese tenido buenas intenciones. También tenía dinero. Es muy importante generar riqueza para ser un buen empleador y poder también tener actividades filantrópicas y reinvertir esas utilidades en la creación de trabajo formal. ¿Qué crees tú por qué hay esta casi patología de solamente distribuir riqueza en nuestra región? ¿Y qué le dirías a los empresarios que ante lo que ha pasado después de la caída del muro de Berlín nos dedicamos a aumentar el PBI, descuidamos la cultura y el mundo académico y ha sido pues tomado por básicamente la izquierda vegetariana que hablaba Carlos Alberto Montaner? Hay que pasar del éxito a la trascendencia. ¿Cuál es el mensaje al empresariado para que no solamente conspire para aumentar el PBI, sino también nos involucremos con ONGs? El otro día estaba con Iván Espinosa de los Monteros, que ha pasado un poco de la política al mundo de los institutos, el Instituto Atenea, para dar la batalla cultural a él por la sensatez macroeconómica y por una visión no victimizante de la política. Ha pasado a los institutos, pero sigue en la política. Es decir, se puede hacer y se debe hacer. Todos somos políticos quienes vivimos en una comunidad, unos desde un sitio y otros de otro, ¿no? El ciudadano, en el sentido ateniense de la palabra, es político, ¿no? Es el que se ocupa de la polis, de lo que nos es común. Y la alternativa en Grecia, el político era el idiota, ¿no? De ahí viene la etimología de la palabra, ¿no? Con lo cual esto es algo que nos compete a todos. Tu pregunta es, o sea, ¿qué tienen que hacer? O sea, si los empresarios se tienen que ocupar también, ¿no?, de la redistribución. Yo creo que generar empleo, generar riqueza, generar trabajo, eso es una labor extraordinaria, ¿no? Y que hay que ponerle una medalla a cada pequeño empresario y gran empresario que crea empleo y que crea trabajo. Y que los empresarios están denostados y a veces acaban asumiendo los complejos y el discurso
de quienes no generan un empleo, pero señalan a los empresarios con el dedo como si fueran culpables, ¿no?, de los males del país. No. Yo a los empresarios y a los autónomos y a los medianos y a los grandes les levantaría un monumento cotidiano, te lo digo con sinceridad. Y creo que al revés, en parte tenemos que hacer una tarea de educación a quienes no somos los creadores de empleo, es decir, a los trabajadores y a los jóvenes sobre todo, frente a un discurso puramente populista y demagógico que les dice que hay un éxito sin esfuerzo, ¿no?, que el trabajo en el fondo es una losa. Eso en Europa está muy de moda, ¿no? El trabajo es una losa, el trabajo es un lastre, es un castigo. No, el trabajo es extraordinario, es tu manera de contribuir a tu sociedad, es ser algo en la vida, tú mismo, ¿no?, por tus propios medios, por tu inteligencia, por tu talento, por tu esfuerzo, ¿no? Y el éxito efímero no existe, ¿no? El éxito fácil, eso es como un TikTok, que dura lo que dura. El verdadero progreso, el verdadero éxito es fruto, tiene raíces profundas, es el conocimiento, es el esfuerzo, es el mérito, es la concentración, son los libros, ¿no? Y yo creo que ese es el camino de la educación, lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en eso forma parte de lo que te decía inicialmente, de tratar a los ciudadanos como adultos y decirles la verdad, ¿no? Y los políticos les cuesta decir la verdad a los ciudadanos porque creen que si les dicen la verdad no los van a votar, ¿no? Si le dices a los ciudadanos que ellos son responsables de su destino, que no son víctimas y que van a hacer lo que ellos decidan ser, pues eso puede que luego, que el camino es duro y tiene sacrificios, puede que te digan, no, yo quiero un discurso más fácil, quiero que me digas que las cosas van a ser sencillas, ¿no? Entonces luego no te votan. Pero hay que tratar a los ciudadanos como adultos y decirles, como digo, la verdad. Y la primera verdad es que el destino está en sus manos, que el Estado papá protector no existe, y menos el Estado mamá, el Estado mami de cuidados intensivos y paliativos a lo largo de la vida, que no se acaba con la desigualdad igualando por lo bajo, que no se acaba con la pobreza destruyendo la riqueza, que para que haya posibilidad de distribuir riqueza hay que crearla, ¿no? Y crearla es un esfuerzo colectivo que pasa inicialmente por esa bandera de la libertad, y con la libertad viene ese principio tan denostado y a su vez tan importante y tan emocionante que es el de la responsabilidad, ¿no? El lenguaje de la responsabilidad y del deber. Muy bien. Ha habido un culto al tema de la desigualdad. A mí me parece que ha habido una hipertrofia ahí, una inflamación de ese sentido, porque el problema de las sociedades no es la desigualdad, ¿no?, sino es la pobreza. Porque Axel Kaiser dice, ¿qué prefieres? ¿Una sociedad con una moderada desigualdad en abundancia o prefieres una sociedad en total igualdad pero en pobreza? Ahí el tema del... La absoluta igualdad era el proyecto comunista y acabó como acabó. Acabó con millones de muertos y miseria, ¿no? Otra cosa es la igualdad de oportunidades, que evidentemente esa es una obligación primordial de quienes estamos en política o en la vida civil, ¿no?, que es garantizar a todos la máxima oportunidad de igualdad de oportunidades, ¿no? Y eso es un reto inmenso, evidentemente. Quería preguntarte, cambiando un poco el tema, Cayetana, que es una pregunta que podría considerarse cliché. ¿Cuál crees que es el rol de la mujer en la sociedad contemporánea? Porque a raíz del libro de Simone de Beauvoir en 1950, del segundo sexo, pasaron de un feminismo de primera generación, que era conseguir igualdad ante la ley, derecho a votar, pero ahora hay una hipertrofia, me parece, ¿no? Incluso la presidenta del CADE le pregunta, ¿usted es feminista? Y ella dice, no, yo soy femenina. Pues creo que vive la différence, ¿no? Creo que es muy importante que somos seres humanos, tenemos derechos y creo que queremos tanto mujeres como hombres lo mismo. Mi esposa siempre me dice, tú siempre me citas a Freud, qué cosas quieren las mujeres, y ella me responde, ¿no? Queremos exactamente lo mismo que los hombres. Queremos ser felices, ¿no? Y queremos alcanzar un proyecto de vida y balancear el tema de la familia. ¿Cuál sería tu reflexión sobre esa hipertrofia que le llaman la feminazis en el mundo contemporáneo, que ven al hombre no como un compañero, sino como un adversario o un enemigo, ¿no? A ver, yo esto me
Me lo preguntaban siempre en España. Ahora el péndulo, como digo, está moviéndose, ¿no? Pero hubo una época, efectivamente, de un feminismo muy radical, muy militante, muy destructivo, muy odiador del hombre, vengativo, malhumorado, pesadísimo, ¿no? Y entonces siempre me preguntaban, pero bueno, ¿y ustedes? Yo dije, mire, yo quiero, y perdónenme, ¿no? Pero digo, yo quiero que me juzguen por lo que tengo en la cabeza, no por lo que tengo entre las piernas. Y esto generaba siempre un cierto escándalo. Pero es así, no lo puedo explicar de una manera más clara. Yo quiero ser juzgada por lo que tengo en mi cabeza, es decir, por mis conductas, mis hechos, mi inteligencia, mi talento, mi capacidad, mi mérito, ¿no? Y en una rueda de prensa en el Congreso, me acuerdo hace unos años, yo era portavoz en mi grupo parlamentario en la época y habían organizado una manifestación enorme por el 8 de marzo, pero querían hacer una huelga, era todo un... Y me preguntaron, ¿pero usted es feminista? Y yo dije, yo soy feminista masónica. Y me miraron, creyeron que había dicho masónica. Y digo, no, amazónica. Y amazónica por Camille Paglia, que fue una, vive, una feminista más bien de segunda generación, que era la de mujeres fuertes, mujeres libres, mujeres que plantan cara, mujeres que no se hacen las víctimas ni esperan, ¿no?, piedad, compasión, ni un trato como menor de edad. No, yo no formo parte de un colectivo identitario, yo tengo mucho en común con muchas mujeres, pero también mucho en común con muchos hombres. Probablemente tengo mucho más en común, no sé, con algunos líderes hombres que con otra, no sé, Cristina Kirchner, por citar a alguna mujer que ya no está en la primera línea. Y es decir, no, mi sexo no va a determinar ni mi voto, ni mi sensibilidad, ni mis prioridades, ni mis objetivos en la vida, ¿no? Así es como lo interpreto. Y teniendo tengo dos hijas adolescentes, les enseño eso, ¿no?, a convertirse en mujeres fuertes, mujeres libres, con criterio propio, y a desterrar la palabra víctima de su vocabulario y de su mapa mental. Cayetana, hay un tema que actualmente está muy, caliente en el Perú, que es el tema del mestizaje, que yo creo mucho en eso. En el Perú se produjo el mestizaje más profundo en Sudamérica, y un poco el mestizaje disolvió las diferencias y generó una nueva nación, que es la fusión del imperio inca y español. Sin embargo, el globalismo woke, que es diferente a la globalización, ha tratado de hiperfragmentar nuestras sociedades entre asiático-peruanos, afroperuanos, andino-peruanos, europeruanos. Y tú utilizas una metáfora también, pero para el caso español, que hablas que tratan de generar un Frankenstein descosido con muñones identitarios. Sí. Quisiera que desarrolles esa idea, porque acá quieren, por ejemplo, muchas empresas encuestadoras quieren resaltar la diferencia entre los limeños y los provincianos. Y como ya no les ha salido con el tema, quisieron quitar la categoría mestizo en nuestros censos nacionales, para quitar esa categoría, ¿no? Pues tal es la manipulación. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso, sobre un cosmopolitismo inteligente que toma lo mejor de otra cultura, pero sin perder tu identidad? A ver, hay dos reflexiones que hacer, ¿no? La primera es que esa es la típica maniobra populista, ¿no? Y de divide y vencerás, ¿no? Es decir, la utilización de la identidad, en este caso de la historia, con espurios fines políticos, ¿no? Es decir, está lleno de populistas, y esto es típicamente hispanoamericano, que culpan a los españoles de hace 500 años de los problemas que ellos son incapaces de resolver hoy, porque es mucho más fácil derribar una estatua de Colón que construir un aeropuerto o que crear clases medias, ¿no? Y hay un ejemplo muy reciente ahora, la presidenta de México, que ha exigido disculpas a España por lo que hicieron unos españoles hace 500 años, y sin embargo hace 48 horas mataron a un alcalde en un pueblo de Michoacán, un joven valiente, ¿no?, dentro de una ola de violencia desatada. Y yo puse un tuit diciendo, ¿no?, ella exige a España, exige disculpas a España por los muertos de hace 500 años, cuando ella debería pedir disculpas por los muertos que se siguen produciendo hoy, ¿no? Es decir, estas son maniobras típicamente
populistas y que para eludir su responsabilidad se la imputan a Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Hernán Cortés, quien sea, ¿no? Pero luego está la reflexión de fondo sobre la identidad y la utilización, ¿no? Yo siempre recuerdo una película maravillosa que es, no sé si se acordarán ustedes, de Adivina quién viene a cenar esta noche. Una película con Katharine Hepburn y con Sidney Poitier, el primer actor negro en ganar un Oscar. Y él hace de un joven abogado muy guapo llamado John Prentice, que se enamora de una chica rubia, blanca. Y entonces invitan a los dos padres, los padres de la pareja, para que se conozcan y para decirles que se van a casar. Y John está ahí con sus padres y sus padres se indignan profundamente su padre y se van a una salita aledaña al comedor y tienen una muy, muy tensa y desagradable discusión, ¿no? Y su padre le echa en cara, le dice, ¿cómo puedes ser tú siendo negro que reniegues de las raíces, ¿no? Reniegues de tu color de piel, de tu raza, de la lucha de los tuyos, de tu madre, de tu padre, de tantas generaciones por conseguir la igualdad de derechos, los derechos civiles, ¿no? Entonces empieza a subir de tono la conversación cada vez peor y en un momento dado John hace una pausa y le dice a su padre, le dice, papá, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, yo te adoro, te quiero, te amo, ¿no? Pero tú te ves a ti mismo como un hombre negro y yo solamente me veo a mí mismo como un hombre, ¿eh? Y en ese cambio de mirada, de verse a sí mismo solo como un hombre, es decir, como un ciudadano de una nación democrática, de libres e iguales, ese es el paso a la verdadera modernidad política. Y todo lo que sea empezar a juzgar a los seres humanos por su color de piel, su raza, su etnia, su religión, su sexo, es una vuelta atrás y una involución. Nosotros venimos del fondo de oscuro de la tribu, ancestralmente venimos de ahí, de tribus, pero precisamente el viaje, la civilización, fue un viaje al encuentro de otras tribus y de otros hombres, ¿no? Un viaje movido por la necesidad, seguramente, pero también por la curiosidad y la ansia de conocimiento, ¿no? Y la idea más extraordinaria que ese viaje alumbra de civilización es precisamente esa idea de que a los seres humanos no se les va a juzgar por ningún atributo tribal, sino precisamente por su condición de ciudadanos iguales y libres en la ley, en una comunidad democrática, ¿no? No podemos renunciar a eso, porque renunciar a eso es no solamente renunciar a la convivencia entre los diferentes, a los distintos, sino también al propio suelo de una nación democrática. Tengo entendido, Cayetana, que hace poco la Unión Europea ha establecido que los currículos de los colegios, en la currícula, se exponga todos los asesinatos y las matanzas que hizo el comunismo, la izquierda carnívora en el mundo. ¿Tú crees que es necesario un tribunal de Nuremberg para el comunismo, así como lo hubo para el nazismo? Es un poco tarde ya, no sé. Me contentaría con que el comunismo no fuera blanqueado, exaltado y reivindicado, ¿no? Es decir, en el Parlamento Europeo hace unos años se aprobó una resolución muy, muy importante que establecía que el nazismo y el comunismo fueron los dos grandes movimientos totalitarios del siglo XX y que los dos merecían reprobación y condena, ¿no? Uno generó millones de muertos y el otro también generó 80 millones de muertos, ¿no? El nazismo ha sido lógicamente denostado, reprobado, nadie va por la vida salvo grupúsculos muy, muy, muy minoritarios y muy locos proclamándose nazi, y sin embargo en el mundo hay mucha gente que se proclama orgullosamente comunista. En España tenemos una vicepresidenta del gobierno comunista, ¿no? En Chile ahora, en estas elecciones, se presenta una candidata comunista. Y yo estuve en Chile hace poco y la primera reflexión que hice en una entrevista era pero ¿cómo puede uno en el siglo XXI proclamarse orgullosamente comunista? Eso es como proclamarse orgullosamente nazi, ¿no? Y la gente se quedó parada, me dice, pero el comunismo... No, es que el comunismo generó millones de muertos, destrucción y devastación, ¿no? Y esto forma parte de eso que llamo el tablero inclinado, que es que hay algunas ideas que gozan de una insólita superioridad moral, ¿no? Y el comunismo es una de ellas. Entonces lo que se trata es de nivelar el tablero y explicar las cosas, levantar las palabras, ver lo que hay detrás y desmontar esa insólita, inaudita
e injustificable superioridad moral de la que goza el comunismo. Un poco con respecto a eso, lo que es impresionante es esta necrofilia ideológica, ¿no? Porque son ideologías que ya están muertas, ¿no? Entonces yo no entiendo cómo hay gente que todavía quiere estar. Es una necrofilia ideológica, el comunismo. ¿Tú crees que también el movimiento woke está en un proceso de convertirse, los que siguen la ideología woke, que sean necrofílicos? Porque un poco que está en descenso este globalismo woke, pero producto básicamente de su putrefacción moral, ¿no? Porque eso de hacer competir a un hombre con mujeres y que puedan entrar... Eso está en franca retirada, ¿no? Y está en franca retirada. Yo creo que ¿Y por qué? Porque eso ha fracasado. Esas ideas en Europa han generado ahora un movimiento pendular muy fuerte, como digo, hacia en fin, se están moviendo movimientos pendulares extremistas y en muchos sitios en América también, ¿no? Lo interesante es no caer en la tentación del espejo, ¿no? Esto es lo que yo le digo a mis compatriotas y a mis afines ideológicos, ¿no? No podemos, para luchar contra la izquierda radical, no tenemos que caer en los errores del otro lado. Es decir, si unos mienten, decir, como ellos mienten tanto hay que utilizar la mentira, porque es la única manera de luchar contra quienes mienten. O si ellos cogen atajos para llegar a su destino, ¿no?, al margen de la ley, pues hacer nosotros lo mismo. Si ellos socavan la democracia y los contrapesos esenciales de un sistema que son, ¿no?, la oposición, los medios de comunicación y la justicia, pues hagamos lo mismo, porque hay que luchar en ese mundo sin reglas. Y yo digo, no, nosotros no tenemos que ser iguales a ellos, no queremos ser iguales a ellos, ¿no? Nosotros tenemos que luchar por la democracia liberal, como dijo Michael Ignatieff, otro gran liberal, que había que luchar frente al terrorismo. Esto es un libro que escribió llamado El mal menor, lo escribió justo después del 11 de septiembre, y él decía, la democracia tiene que luchar contra sus enemigos con una mano atada a la espalda, y por eso precisamente no puede tender la otra, ¿no? Y esa es la imagen con la que yo me quedo, una mano atada a la espalda, la mano de la democracia, de las garantías, de la libertad, del Estado de Derecho, la seguridad jurídica, y la otra, eso sí, con la espada desenvainada luchando. Si esta está flácida y la otra atada, te pasan por encima. Pero si soltamos las dos manos, podemos acabar en fin, no solamente en conflictos civiles, que yo siempre digo, entre la sumisión y el conflicto, prefiero el conflicto, no me voy a someter. Lo que digo es que acabaremos destrozando el sistema democrático, ¿no? Acabaremos en alternativas autoritarias. Y la solución al caos iliberal no es un orden iliberal, es el orden liberal, es decir, orden y libertad. Muy bien. Bueno, creo, Cayetana, que hemos cumplido el tiempo, pero yo quisiera destacar realmente, es realmente un placer escucharte y ver que tienes una visión culta y un corazón educado, una visión elegante de la política, pero elegante no en el sentido aristocrático, sino que elegante viene a elegir, dar el ejemplo de la combatividad, tener ideales. Yo creo que el gran drama de la democracia moderna es la democracia sin ideales, porque los ideales es lo que energiza, te da energía, te da entusiasmo. Ideales que pueden ir desde una madre de familia que tiene el ideal de darle una bonita comida a su familia y se esmera en hacer una bonita mesa, ponerle flores y a dar una sonrisa. Pero también el ideal, por ejemplo, de un científico que quiere lograr la cura contra el cáncer, o un Miguel Ángel que hace la Capilla Sixtina. Tenemos que recobrar, creo, esa visión de que la belleza es importante, la verdad, ¿no? Y rescatar la brújula moral de Occidente. Tú hablabas de un rearme moral de Occidente. Yo quería, bueno, creo que no queda tiempo para la pregunta, pero quería dejarlo así. Yo creo que el hecho que el nuevo Papa, León XIV, sea norteamericano y peruano, no es una coincidencia. Ya decía Anatole France que la coincidencia es cuando Dios quiere hacer algo y quiere firmar como un anónimo. Yo creo que eso es un significado muy importante de cómo se puede unir el mundo hispano con el mundo anglosajón, que tú los manejas muy bien, esos dos mundos, y creo que la hispanidad tiene que volver a tener
un peso geopolítico, y tú eres una hispana de primer mundo, una titán de la hispanidad como lo fue tu amigo Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Cayetana. Bienvenida al Perú. Espero que vengas muchas veces más. Yo también, muchísimas gracias. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.